Nos metemos en el análisis y te decíamos, el tema del día está vinculado con Trump, con sus dichos y con las repercusiones, Fernando. Sí, y estamos en comunicación vía Zoom con el politólogo Lucas Romero, director de Sinopsis Consultores. ¿Cómo estás, Lucas? Gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Buenos días. Buenos días, no, por favor, un placer. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, la primera pregunta tiene que ver con lo que has visto ayer de la gestualidad, de los mensajes entre Donald Trump y Javier Milei. ¿Cómo resumirías eso que se ha visto ayer? Bueno, a ver, siempre digo que los hechos están rodeados de un contexto, y este es un contexto de apremio político y de apremio económico para este gobierno. El gobierno está llegando a una elección crítica para Milei, la elección nacional de medio término de este año, en un contexto donde el programa económico está presentando algunas dudas, particularmente vinculadas a la sustentabilidad del mismo, del régimen cambiario y la posibilidad que el gobierno pueda afrontar los vencimientos de deuda del año próximo, y también de apremio político, ¿no? Porque acaba de recibir hace un poquito más de un mes una derrota muy fuerte en la provincia más importante del país, como es la provincia de Buenos Aires. Bueno, en este contexto, Milei empezó un acercamiento hacia la administración Trump, que empezó a ofrecer ayudas, no solo para contener la incertidumbre económica, sino tratando de, bueno, encontrar en ese abrazo con el primer mandatario de uno de los países más importantes del mundo, una señal de fortaleza. Y dicho todo eso, uno vio la escena ayer, y la verdad que cuesta ver en la escena una señal de fortaleza para Milei, sino que parece ser más vale, digamos, una escena que presentaba los síntomas de debilidad de este presidente, ¿no? E incluso la forma en que se dio finalmente el encuentro, una suerte de mesa en donde el protagonista central era el presidente de los Estados Unidos, atendiendo a los medios, atendiendo a su compleja agenda global de temas muy importantes, pero el presidente parecía allí un partener, escuchando un poco esa situación, y de un encuentro en donde tampoco aparecieron muchos anuncios, ¿no? Porque se especulaba con la posibilidad de que efectivamente hubiera anuncios que, fueran señales positivas de cara a la elección. No ocurrió. Sin embargo, lo que más sobresalió de todo lo que ocurrió ayer fue finalmente esta propuesta bastante particular del presidente de los Estados Unidos de advertir que la ayuda que está ofreciendo Estados Unidos está sujeta o condicionada que los argentinos valoren o apoyen electoralmente a este presidente. Cosa que sonó, digamos, no solo extraña para un primer mandatario, sino que suena extraña para pensarla como una buena estrategia electoral para el oficialismo, pensar que este mensaje condicional o en algún punto ciertamente extorsivo pueda ser útil para pensar que la gente tenga ganas o simpatía de votar por este presidente, ¿no? Lucas, ¿cómo estás? Ramiro Garrocho te saluda. Te pregunto en este mismo análisis que estás haciendo de cómo avisorás que pueden llegar a ser estas 2 semanas, digo porque se especula mucho lo que puede pasar hoy en los mercados, y pensando eventualmente en que, por lo menos así lo anticipan todas las encuestas, más allá de valoraciones más o menos, no va a haber un ganador contundente en esta elección. Si gana uno u otro sector, la diferencia va a ser muy exigua y va a seguir manteniendo esa paridad, con lo cual el escenario político, más allá de eso, no pareciera que va a cambiar mucho, aunque sí en esta Argentina tan volátil, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué imagino para estas 2 semanas? Lo que habitualmente suceden en las previas de las elecciones, ¿no? Estar atentos a que no ocurra ningún evento disruptivo, ningún cisne negro, nada que pueda impactar fuertemente en la opinión pública. Creo que acá el gobierno veía como una amenaza la volatilidad, sobre todo en los mercados financieros, la presión sobre el tipo de cambio. La ayuda de Estados Unidos ha ayudado a calmar un poco eso, así que imagino que el gobierno está esperando llegar calmo al 26 de octubre en materia financiera. No creo que tengamos un escenario económico distinto. Viene siendo un escenario económico complejo para el gobierno porque hay señales, sobre todo las vinculadas al metro cuadrado de los ciudadanos, al bolsillo de la gente, ¿no? Caídas en el consumo, las dificultades que la gente pueda percibir mejor en el poder adquisitivo. Eso ya está jugado y eso naturalmente no va a ser un gran factor para el gobierno. En todo caso, lo que el gobierno va a tratar de reforzar es el mensaje sobre cómo bajó la inflación respecto de la recibida. En todo caso, habrá que ver cómo avanzamos hacia allí. Y respecto al resultado, efectivamente, hoy las encuestas
con la imperfección que tienen las encuestas, no solo por el instrumento en sí mismo, sino también porque es muy difícil de predecir una elección legislativa, porque son 24 elecciones simultáneas con oferta muy variada. Nos están ofreciendo escenarios de paridad, ¿no? Incluso va a haber toda una cuestión respecto a la contabilidad de los votos, ¿no? Porque la Libertad Avanza tiene presencia en las 24 provincias, es la misma nominación de su oferta electoral, no así en el campo opositor, sobre todo el peronismo, que tiene una multiplicidad variada de nominaciones, entonces habrá que ver cómo se cuenta, pero uno imagina que esos dos espacios van a estar más o menos en niveles parecidos de votos a nivel nacional. Bueno, y habrá que ver cómo se da la batalla por la interpretación del resultado, porque ahí va a haber seguramente mucho terreno el lunes 27 para entender a ver si el gobierno puede mostrar que de este resultado sale fortalecido o si tiene que enfrentar un resultado que lo muestre debilitado, ¿no? Porque eso va a disparar todo el sistema de incentivos del resto de los actores para saber si el gobierno puede o no encarar la segunda mitad de mandato con alguna vocación de diálogo distinta de la que tuvo en la primera mitad de mandato, en donde no tuvo ninguna predisposición de lograr encontrar consensos y acuerdos con el resto de los actores, ¿no? Sí, dale. Lucas, ¿cómo estás? Alba te saluda. El encuentro con Trump ayer para algunos se tomó como un condicionamiento, por más que después se aclaró que no hacía referencia a estas elecciones de medio término, sino a las de 2027. Más allá de eso, mi pregunta es si al electorado argentino le importa o no lo que diga Donald Trump. Bueno, probablemente no sea un factor exclusivo y determinante en el comportamiento electoral del 100% de los votantes, ¿no? Probablemente para muchos de los votantes lo que haya ocurrido ayer haya parecido distante. Pero en todo caso, yo diría, tenemos en la Argentina, y esto lo pueden evidenciar algunos estudios, un contexto que no es muy desfavorable respecto de la mirada que se tiene sobre los Estados Unidos y sobre el liderazgo global de los Estados Unidos. No estamos en un contexto de antinorteamericanismo como estábamos o como teníamos en Argentina tiempo atrás, pero también es cierto que la figura de Trump es una figura muy controvertida, ¿no? Sí. Y por lo menos en nuestro caso, pero también he podido ver algunos estudios de colegas, no es una figura que muestra diferenciales muy positivos de imagen, ¿no? Más vale lo contrario, con lo cual habrá que ver cómo cae en el electorado, insisto, esta escena de Trump y Milei, que no parece ser la escena de dos pares, ¿no? Que no parece ser la escena de dos mandatarios en el mismo nivel de trato y de reconocimiento. Y allí es donde yo digo, podría ser una escena que transmite más vale fragilidad que fortaleza en la figura de Javier Milei. Habrá que ver cómo eso impacta en el electorado. Lucas, muchas gracias por este contacto y por el análisis que aportaste aquí, en este caso a la televisión de Tucumán. Un saludo para vos. Buen día. Gracias. No, por favor, un abrazo. Gracias.